Mano a mano, ahora, con el candidato a intendente. ¿Por qué partido? No sé, hay un comunicado muy firme, muy duro, no sé si duro, contundente. Me estoy refiriendo a Juan Peláez, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bien, Silvio. Buenas tardes, Juanma. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿podés adentrar a nuestro público, a nuestros queridos oyentes, que hacen que La Cocina de las Noticias sea el programa más escuchado en este rango horario, ni más ni menos? Hay mucha gente que en este momento quiere saber de qué vino este comunicado. Contales, hoy emitiste un comunicado, ¿no es cierto? Un documento. ¿Podés hacer una reseña del mismo? Sí, claro que sí. Con gusto, un placer y gracias por esta oportunidad de hacerlo. Me dirigí directamente a los correligionarios, a los afiliados al radicalismo, a los afiliados y las afiliadas, para comunicarles una decisión que había tomado. Fue una decisión dura, para mí muy difícil, una decisión que me llevó muchas noches de insomnio y de análisis, que consistió básicamente en dar un paso al costado en la presidencia del partido. Uh-huh. y iniciar un camino de una construcción amplia de la candidatura a intendente en la ciudad de Neuquén. Construcción amplia. Una Bien, construcción amplia. Sí, construcción amplia. Hace tiempo que yo vengo bregando dentro del partido, desde antes de ganar la interna y durante toda mi gestión, vine sosteniendo que teníamos que hacer un radicalismo que fuera claramente opositor, un radicalismo que fuera alternativa real de poder en la provincia y en los distintos municipios, radicalismo que fuera fortalecedor de Juntos por el Cambio y un partido frentista, que no nos quedáramos solo en ese frente, en esa alianza de Juntos por el Cambio, sino que fuéramos por algo más. Llevé muchas propuestas al seno del partido y tuvimos muchas discusiones en comité provincia, básicamente, a lo largo de 1 año y medio, uh-huh. Donde yo llevé propuestas de decir, bueno, tenemos que ampliar con la democracia cristiana, tenemos que incluir, hay gente acá, mismo Sovich y otra gente que quiere participar de este espacio, tenemos que incluirlo y no había disposición. Tenemos que hacer alianzas locales con otros espacios políticos. En ese momento proponía también el mismo Río Seco hacer alianzas, porque sabíamos a nivel provincial no era posible, pero sí en distintas localidades hacer alianzas locales para disputarle el poder a un sector político, a este sector azul del poder del gobierno que hegemoniza la política y ha ocupado y cooptado todos los espacios de poder en esta provincia y en las distintas ciudades, y tampoco había eco. Después, cuando se produce el cisma con la fractura del movimiento, con la salida de Figueroa, también digo, tenemos que tener diálogo para ver si podemos construir una propuesta política que sea competitiva y que podamos cambiar la realidad, porque si nos quejamos de la realidad, pero cuando llegan las elecciones estamos todos divididos y somos todos funcionales para que continúe lo mismo, es una contradicción, una hipocresía política, y eso a mí no me gusta. Y finalmente... Perdón, entiendo que dentro del radicalismo, según lo que planteás, hay, tal vez me equivoque, ¿hipocresía? Sí, claro. Digo en general que hay hipocresía en toda la clase política, en mucha clase política de la provincia de Neuquén y lamentablemente en el radicalismo no ha faltado. Y finalmente, ahora el 29 de diciembre, tuvimos una reunión de la Convención Provincial, que es el máximo órgano partidario, que resolvió que el radicalismo fuera una alianza con el ARI, con lo cual yo estaba de acuerdo, me parecía bien, son partidos muy cercanos, ya dentro de lo que había sucedido con la fractura de Juntos por el Cambio y el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino ya adelantando su apoyo a Figueroa. Y resolvió también la convención de que los candidatos a intendentes del radicalismo y candidato a gobernador no podían llevar colectoras, no podía ser apoyado por otros partidos. Y hasta ahí ya llegó mi... ¿A qué deducción llegaste? A raíz de ese planteo, ¿no? Ese planteo que sí. Para traducirlo a la gente significa que se me impedía en la ciudad hacer una construcción más amplia, se me impedía ser candidato de otros partidos que me quisieran llevar, se me impedía construir, se nos impedía, pues somos muchísimos radicales en la ciudad, te digo, la mayoría, casi todos, te diría.
se nos impedía construir una alternativa de poder real, una alternativa de gobierno real al enorme aparato que hoy tiene el intendente actual y que usa de todos los recursos económicos y humanos del Estado, porque así hacen campaña, ¿no? Frente a eso, bueno, dije, bueno, ya las opciones que me dan son, bueno, me someto a ser el candidato de una alianza que terminó pequeña y que sería parte de eso que siempre critiqué, de la de ser funcional al de la movimiento. Atomización de la oposición y ser funcional al ¿Sostenés que gobierno. radicalismo, entonces, Y eso hoy por no hoy, quise serlo. o una parte de radicalismo, le es funcional al movimiento popular neuquino, básicamente a la lista azul? Lamentablemente, después de cómo se fueron dando todos los procesos y que se dio la ruptura de Juntos por el Cambio, primero con la no incorporación de otros actores y no hacerlo crecer, después con la salida de Guía, después con la fractura con dos partidos y después sin posicionarnos como la oposición, sin tener una actitud activa en toda la provincia, nos faltan candidatos a intendentes, y bueno, decir, la situación nuestra ya no era para estar perdiendo el tiempo ni estando desechando posibilidades de ampliar los espacios, por lo menos en distintas ciudades. Y acá en la ciudad de Neuquén veníamos ya con una construcción amplia, ¿no? Yo ya había recibido el acompañamiento de otros partidos y también teníamos charlas frecuentes con gente del PRO y en un nuevo compromiso neuquino, que estuvimos siempre trabajando juntos, muy cercanos, porque pensamos parecido, porque estamos dentro de Juntos por el Cambio, y bueno, la verdad que esa decisión de la convención me puso en un brete, ¿no? Es decir, o era candidato de esa alianza que era funcional a la continuidad de Guaidó, o armábamos algo más amplio. Y para ser coherente, yo si estoy en desacuerdo con una decisión del máximo órgano de mi partido, si soy el presidente, bueno, tengo que dar un paso al costado y es lo que hice, con mucho dolor, porque yo nací en el radicalismo, por eso esta decisión para mí está marcada de mucho dolor. Pero seguís siendo radical. Obviamente que sigo siendo radical, pero siempre peleé por la presidencia del partido. O sea, no es que peleé por la presidencia del partido por la presidencia, no. Peleé para llevar al radicalismo a un rol de ser un partido opositor, frentista, alternativa de poder, que logremos la alternancia en la provincia, que logremos, bueno, todo lo que nosotros cuestionamos, ¿no? Es decir, cuestionamos que, no sé, en la ciudad tengamos problema de agua y saneamiento, que la ciudad está llena de baches, que se incorporaron 900 empleados desde que Quiroga dejó el gobierno, aumentó la planta pública en un 31%, si decimos que se malgastan los recursos en propaganda política ya abusiva, si decimos todas esas cosas, bueno, yo tengo que ser coherente con eso. Si lo cuestiono, tengo que armar una propuesta política para lograr ese cambio. Bueno, si soy coherente, tengo que armar una propuesta política que permita ganarle a ese aparato. O sea, y si no lo hacemos, si no lo hago, soy parte de tantos dirigentes que hay que hacen una suerte de teatralización de la democracia, ¿no? Figuran ser opositores cuando no lo son, cumplen un rol secundario para que se mantenga lo que siempre existió, y a mí eso la verdad no me va. Antes de hacer eso me voy a mi casa. Por eso para mí no era una opción ya ser candidato de un esquema funcional, que no digo que sea intencionalmente funcional, sí, esto yo lo quiero aclarar. No, está claro, está bien. Mayor de los respetos por todos mis correligionarios. No comparto la decisión, pero tengo el mayor de los respetos por todos mis correligionarios. Pero como se fueron dando los acontecimientos, terminó siendo un armado objetivamente funcional. Entonces no digo que sea subjetivamente funcional, no digo que haya sido intencionalmente funcional, pero como se dio el devenir de los acontecimientos, terminó siendo objetivamente funcional. Y bueno, y frente a eso, no era una opción para mí ser parte de eso. Había dos opciones: o me voy a mi casa o trabajo por una alternativa más amplia. Bien, yo voy a hacer la introducción y Juan Manuel te va a hacer la pregunta. A ver, dale. Dale. Bien, le consultamos a Rolando Figueroa si vos ibas a ser su candidato a intendente en la ciudad. Él fue muy respetuoso. La información que brindó nos dio a entender
que esa determinación, ¿sí?, si bien es consensuada como cada uno de los acuerdos que hacen cada una de las ciudades, digo que él básicamente, corregime si me equivoco, Juanmi, él no estaba en condiciones porque él no era la persona indicada para destacar quién iba a ser el candidato aquí en la provincia de Neuquén. En la ciudad de Neuquén. En la ciudad de Neuquén, perdón. Sí, como en cada localidad que él no se metía en el armado local. Exactamente. Bueno, fui claro, Sí. lo parafraseé bien, no fue textual, pero más o menos así. Le hice una pregunta. Ahora, esa pregunta te la va a hacer Juan Manuel Morales, y es la siguiente. Va a ser primicia si contesta que sí. A ver, bueno. ¿O no? ¿Va a ser primicia? No me dice nada. Te miro, no sé qué me van a preguntar. Bueno, la pregunta, Juan, es si finalmente vas a ser candidato por el espacio que lleva a Rolando Figueroa como gobernador de Neuquén. Mirá, es una pregunta que me han hecho. ¿En otros medios? ¿Te la han hecho en otros medios? Sí, me lo han hecho, me encantaría. Soy coherente con lo que vengo diciendo hasta ahora. Si queremos lograr la alternancia en la ciudad de Neuquén, si queremos cambiar las cosas, si yo critico al gobierno de Gayo, estoy abierto a hacer las alianzas lo más amplio posible, y si yo pudiera recibir esos apoyos, bienvenido sea, y confluir previamente en un programa de gobierno, en un diagnóstico común de la ciudad, que creo que lo tenemos y lo podemos lograr. Obviamente que yo considero que las primeras charlas resultaría más fácil tenerlos con los que estuvimos más cercanos en todo este proceso, que son el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino. Con ellos hay algunas conversaciones, espero que puedan llegar a buen término, y sería un paso importante, Y yo creo que tenemos que ir a eso, a una construcción amplia. Yo soy de la idea, ya te lo digo, que acá hay un desequilibrio de poder que ya ha deformado el funcionamiento de la política neuquina. Nosotros tenemos un partido que al haberse apropiado del Estado y de todos los recursos humanos y económicos, se ha crecido, no sé si ha crecido o se ha hinchado, pero tiene una superioridad en fuerza, en tamaño, en recursos, en todo lo que vos le quieras poner con respecto a todas las demás fuerzas opositoras, que si las demás fuerzas opositoras no buscan coincidencias políticas, denominadores comunes, para lograr una alternativa para la sociedad, continúa todo igual. Bien. Si no hacemos algo, la democracia neuquina se va convirtiendo en una teatralización. La gente entra al cuarto oscuro, pero el resultado ya está puesto. El resultado, cuando los equipos salen a la cancha, el resultado ya está puesto. Entonces, eso no puede ser así. Y yo creo que en la política neuquina está sucediendo algo que es si se quiere, como un cisma, un quiebre. Y es que por primera vez en mucho tiempo, producto también de este quiebre que ha tenido el movimiento, por primera vez en mucho tiempo, hay un riesgo de que realmente haya una pérdida de poder de quienes lo han detentado en el último tiempo, ¿no? Y que además que se ha perdido, han perdido una línea de gobierno que tenían en otros tiempos, en otros años. Yo rescato muchísimo de los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino de figuras anteriores. Rescato, del gobierno de Felipe Zapag, fue un gobierno sumamente progresista, trajo a Neuquén el aeropuerto, fundó la Universidad de Neuquén, que después se convirtió en la Universidad del Comahue, llevaron adelante el COPADE, y con el COPADE un montón de proyectos productivos que sirvieron para la provincia, tendieron rutas, construyeron puentes, escuelas, un sistema sanitario que era orgullo de todo el país. Con Pedro Salvatori lo mismo, fue una proyección del gobierno de Felipe con más incidencia de planificación desde el COPADE. Fundó Octavio Pico y ya está
estaba el Chañar, entonces de esa forma lograron asegurar los recursos de los neuquinos que estaban en disputa ahí con Río Negro, ¿no? Por el Meridiano 10. Después, con el gobierno de Sovich fue otro tipo de gobierno, otro tipo de liderazgo, pero también hubo desarrollo productivo, hubo una intención de ampliar la matriz productiva, hubo construcciones importantes, lo del autódromo, Rucaché, la multitrocha, y después ya entramos en un periodo que fue prácticamente el plan permanecer, ¿no? El plan de conservar el poder a toda costa, de que la política de Estado más estable que hemos visto en los últimos tiempos fue la planilla del voto seguro, que es una forma descarada de decir, miren cómo aseguramos todos los recursos del Estado y cómo aseguramos los votos, ¿no? Y después ya no alcanzó con la planilla de voto seguro con los empleados públicos, sino que ya ir hacia la utilización de los planes sociales, y lo que eso significa desde la humillación de la persona humana en la utilización de esas personas por poco dinero con fines políticos. Entonces, bueno, hay como una cierta decadencia que es natural, Silvio, en cualquier gobierno del mundo que detente el poder durante tantos años. Se va produciendo una decadencia que es normal, es natural, esto sucede siempre. Y bueno, y está sucediendo en Neuquén. Está sucediendo, y por eso es que estamos con este clima político donde se está quebrando todo. Se fractura el movimiento, se fractura Juntos por el Cambio, se fractura el Frente de Todos, se van fracturando distintos partidos, y se produce esto porque pareciera como que el clivaje, ¿no? La división que está generando la situación política actual es, bueno, a ver, ¿quiénes arman una propuesta política que sea realmente competitiva y que quiera los cambios, y quienes arman una propuesta política que quieran la continuidad en sus diversas formas, en apostar directamente a la continuidad y en otros en dividir a la oposición? Bien, volviendo a la pregunta que te hizo Juanmi, seguramente esta respuesta, o por lo menos parte de ella, se la diste al resto de los medios, ¿no es cierto? Pero yo espero, a ver, si todavía no hay una definición, no voy a sacar de vos bajo ningún punto de vista un sí a mi pregunta, eso está claro, pero pretendo más o menos, ¿sí? Una respuesta, es lo que pretendo, ¿no es cierto?, más cercana a la pregunta de Juanmi, que fue si vas a ser el candidato a intendente de la ciudad de Neuquén del espacio de Rolo Figueroa. Y más cercana, te digo, me encantaría por todo lo que te dije. ¿Te encantaría ser candidato a intendente por el espacio de Rolando Figueroa? Yo querría recibir todos los apoyos que fueran posibles, y por eso te digo, voy a tratar de avanzar en estas conversaciones que estamos teniendo con aquellos que han sido más cercanos en nuestro vínculo político, que ha sido el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino. Y bueno, si podemos encontrar puntos de acuerdo, si tenemos un diagnóstico común de la ciudad, si también tenemos una visión común de la provincia, si tenemos un diagnóstico común de qué está sucediendo en la política neuquina, y va a ser mucho más fácil, ¿no? Seguro que sí. Claro, porque cuando hablas de construcción amplia, lo que nosotros observamos, estudiamos, analizamos, que es la construcción amplia parte, yo te diría, casi con exclusividad del partido de Rolando Figueroa, porque ha unido, ¿sí?, tanto digamos, mentalidades políticas, ¿sí?, totalmente distintas en algunas cuestiones, pero sin dudas, te diría que el objetivo común de un lado y del otro, de estas políticas que se empieza a llevar adelante, o por lo menos esa ideología política de un peronismo, de un PRO, de un Nuevo Compromiso Neuquino, en fin, de una parte del radicalismo, puede ser, apuntan a tener una provincia pujante, apuntan a tener una provincia donde la economía se diversifique aún más, una provincia donde disminuya, bien digo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el porcentaje de pobreza, que haya más empleo, menos carga impositiva, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
esta construcción amplia parte por ahí, por eso cuando decís me encantaría ser el candidato a intendente por el espacio de Rolando Figueroa, a raíz de todo lo que nos fuiste comentando a través de esta entrevista, bueno, creo que confluye acá, ¿no es cierto? Claro, coincidencias sobre esos temas son centrales, ¿no? Si queremos una provincia con monocultivo, que estamos bendecidos por la naturaleza, o por Dios, por tener todos los hidrocarburos que tenemos, está genial, pero podríamos diversificar también la matriz productiva, no estar dependiendo solo de acá, y que también tenga actividad productiva la gente que vive en el interior, en muchos lugares donde no hay otra salida laboral más que una delegación estatal o el municipio o algún cargo provincial. Y así podemos encontrar un montón de denominadores comunes, ¿no? De tener una justicia con mayor independencia, de que el empleo público sea jerarquizado y que tengamos la cantidad de empleados públicos que son necesarios, que tengamos un Estado fortalecido, profesional, pero que no sobreabundante, que tengamos una menor carga impositiva. Esa es una bandera que también lleva el PRO a ese espacio, me parece bien, es una bandera también toda de Juntos por el Cambio, nuestra también. Así que sí, son denominadores comunes y esa construcción es la que desde el radicalismo yo siempre estuve planteando. Siempre lo planteé dentro de la mesa que teníamos Juntos por el Cambio y hacia adentro de mi partido. Y bueno, es un poco también ese dolor de decir, pucha, no se pudo hacer esto era lo que había que hacer, ¿por qué no lo hicimos nosotros? ¿No? Ese sabor amargo, te soy sincero, lo tengo, porque es algo que venía yo diciéndolo desde antes de la interna partidaria, y lo dije siempre, y dimos un paso también en el Consejo Deliberante conformando un interbloque con la Democracia Cristiana, con Nadia Márquez, y por ahí algunos correligionarios me criticaban por eso, porque por qué con Nadia cuestionaban si trabajaba con Soy, algunos argumentos que no llegaba a comprender, y decir, pero si tenemos crítica de cuál es la situación de la educación pública en la provincia, que realmente no hablemos solamente de que muere gente por una explosión, porque bueno, pongamos un hecho aislado, después explotó un calefactor en Cutralcó, ya no está en un hecho aislado, pero escuchamos a un ministro de Educación que prácticamente parece ministro de Obras Públicas, porque todo el tiempo está hablando de cuál es la situación edilicia, entonces de los establecimientos educativos. Entonces, sí, pero ¿cuándo vamos a hablar de calidad educativa? Antes criticábamos que se hablaba solo de los salarios, ahora ni siquiera se habla de los salarios, nunca hablamos en definitiva de la educación en sí. Y bueno, si vamos a criticar todas estas cosas, si vamos a criticar el estado de las rutas, que no podés circular entre Junín y Zapala por la cantidad de pozos que hay, si vemos el puente de la Rinconada, que ya lleva cuántos años prometiendo que lo van a mejorar y no se mejora. El otro día, ayer, vine del lago, está bien, hacía muchísimo calor, había muchísima gente, pero el tráfico es sumamente lento porque todavía está toda la ruta sin terminar y rota entre Centenario y Vista Alegre y un poco más allá. Entonces vos decís, si pasan todas esas cosas en una provincia que es sumamente rica, porque nosotros tenemos en definitiva, bendecidos por la naturaleza, una riqueza única. Nosotros tenemos los mismos indicadores de pobreza, indigencia, desempleo que la media nacional. Y la media nacional, las demás provincias, no tienen la riqueza que tenemos nosotros. ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces, si pasa algo, hagamos los esfuerzos que hay que hacer para juntarnos y ser una alternativa de poder. Si no, va a seguir sucediendo lo mismo. Yo acá, y lo planteé hacia dentro del partido, existe, la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. La ética, esta es una diferenciación que hacía Max Weber, ¿no? La ética de las convicciones te dice, mirá, vos tenés tal convicción, tales ideas y tenés que sostenerlas en cualquier circunstancia, y es un poco una posición media heroica, romántica, ¿viste? Es la que te dicen, hay que morir con las botas puestas, yo muero con mis pensamientos. Bueno, pero la política no es así. La política tiene que dejar un poco de lado la ideología para ser un poco más pragmática, y porque la política está imbuida de la ética de la responsabilidad. ¿Qué parte la ética de la responsabilidad de
tomar las decisiones políticas en función de las consecuencias que van a tener esas decisiones. Entonces, si vos vas a tener una actitud política que va a implicar que continúe la misma situación, las consecuencias van a ser que los chicos sigan sin clase, que los establecimientos educativos estén mal, que la gente muera en las rutas, etcétera, etcétera. Entonces, la ética de la responsabilidad te impone a veces tomar decisiones que van en contra de el ideal de lo que vos querrías, pero es lo que hay que hacer. Y yo, no sé, te doy el ejemplo de Alfonsín. Alfonsín fue un luchador incansable por los derechos humanos. En la época de la dictadura, el tipo presentaba habeas corpus cuando los demás se escondían abajo de la cama. Por ejemplo, Zaffaroni. Por ejemplo, Alfonsín llega al gobierno, denuncia la autoamnistía del pacto del peronismo con los militares, funda la Asamblea de los Derechos Humanos, lleva adelante, firma el decreto de la CONADEP, hace el juicio a la Junta, etcétera, etcétera. Y después llega un día donde se le acuartelan unos carapintadas y tiene que firmar la obediencia de vida y el punto final. ¿Eso le habrá gustado a Alfonsín? ¿Eso estaba dentro de los ideales o las convicciones de Alfonsín? Claro que no, pero estaba en juego la democracia, había un valor superior. Entonces, bueno, la ética de la responsabilidad te impone tomar decisiones en función de las consecuencias que van a tener tus decisiones. Si Alfonsín decía, no, yo hermano muero con las botas puestas, de ninguna manera les voy a dar la obediencia de vida y punto final, y bueno, por ahí teníamos un golpe de Estado, seguramente. Bueno, esto es un poco cuestiones que hay que tener en cuenta cuando hay que tomar decisiones políticas. Son decisiones las que yo he tomado, y hoy, en estos días, que es la renuncia a la presidencia de mi partido, es una decisión dolorosa. Pero bueno, está imbuida también un poco de esto de lo que considero que es la ética de la responsabilidad. Juan, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Al contrario, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos, gracias Juanma. Y bueno, aprovecho a saludar a toda la audiencia. Muchas gracias. Juan Peláez pasaba por la cocina de las noticias en este mano a mano, candidato a intendente por el espacio. A mí. Amplio, ¿no es cierto? Por el espacio de una construcción amplia. ¿Podríamos decirlo así? Podemos decir así.